Muy buenas tardes, estimados amigos y hermanos que están en sintonía de su programa. El fundamento del Señor está firme. Damos gracias a Dios por este grande privilegio que Él nos concede de estar nuevamente aquí en estos canales de Otoro Radio y de Teleotoro, y de esta manera llegar a los distintos hogares y a todas las personas que nos escuchan en los negocios, en algún lugar, en los mototaxis, en los buses que viajan para San Isidro, los que van para La Esperanza y algunos pasajeros que van en sus propios vehículos, me informan, nos escuchan. Deseamos que Dios les bendiga y puedan ser ustedes edificados con la palabra de Dios. Agradecemos al Señor porque nos da la oportunidad de servirle. Como dijo Pablo, siendo indigno, dijo, habiendo sido blasfemo, perseguidor de la iglesia, trayendo persecución a la iglesia del Señor. Pero Dios en su misericordia lo alcanzó. Y esta tarde dejamos a Pablo aquí, entramos con Pedro, siempre en el mismo ministerio del inicio de la iglesia. Y estamos en el capítulo 9, versículo 32 de la palabra. Y dice la Biblia: aconteció que Pedro, visitando todas las iglesias, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y había uno ahí que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, que era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y hazte tu cama. Y luego se levantó. Y viéronle todos los que habitaban en Lida, en Sarona, los cuales se convirtieron al Señor. Entonces en Jope había una discípula llamada Tabita, que si lo declaras quiere decir Dorcas. La palabra Dorcas dice es una gacela o antílope. Esta era una llena de buenas obras y de limonas que hacía. Aconteció que en aquellos días, enfermando, murió, a la cual después de lavada pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres rogándole: no te detengas en venir hasta nosotros. Pedro entonces, levantándose, fue con ellos, y llegando que hubo, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Entonces, echándoles fuera todas, Pedro, puesto de rodillas, oró, y vuelto al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y, viendo a Pedro, incorporóse. Y él le dio la mano y la levantó. Entonces, llevando a los santos, las viudas, le presentó viva. Y esto fue notorio por todo Jope, y creyeron mucho en el Señor. Y aconteció que se quedó 8 días en Jope, en casa de un Simón curtidor. Dios añada bendiciones a su santa palabra. Aquí encontramos el ministerio de Pedro. Lo vimos en el capítulo 8, cuando él llega a Samaria, confirmando, orando para que recibiesen el Espíritu Santo. Y aquí lo vemos ahora, Pedro, después de haber visitado todas las iglesias, y dice la palabra, y vino también a los santos que estaban en Lida.
Y halló ahí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, que era paralítico. Al llegar a Lida, había un hombre ahí llamado Eneas, estaba enfermo, con una enfermedad crónica. Oiga, 8 años, 8 años. Yo vi aquí a una señora paralítica, ya murió, le pegó parálisis y muchos fuimos a orar por ella. Y pasado un mes, ella estaba buena. El parálisis había desaparecido de ella. No hablaba, no se meneaba. Estaba totalmente paralizada. Y este hombre ya no tenía esperanza. Había perdido la oportunidad de ser salvo. 8 años, ya era una enfermedad crónica, incurable. Ya no había ninguna cosa que se pusiera a hacer por él. Pero la verdad es que delante de Dios no importa el tiempo que tenga. Vemos nosotros al hombre que sanó en el capítulo 4 de Hechos. El hombre paralítico que sentaba en el templo La Hermosa. Un hombre de 40 años, de que era cojo de nacimiento. Oiga, de nacimiento. Pero al igual Pedro fue usado ahí con Pablo, Pedro y Juan. Y él dijo, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. Nos míranos. Y los vio fijamente, esperando recibir algo. Y le dice, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y al instante que el hombre le enderezaron sus piernas, sus rodillas paralizadas, se levantó y saltaba glorificando a Dios. Las grandes maravillas de Dios. Dios podía usar a cualquiera de nosotros de la misma manera. El objetivo que Dios tiene en el inicio de la iglesia. El poder no era de Pedro, era un poder que Dios había derramado sobre ellos y desde el día que recibieron el Espíritu Santo. Entonces, habían grandes maravillas y prodigios en la vida de ellos. Este Pablo o Pedro, con una gran autoridad, dice, halló a uno ahí que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, que era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. No era Pedro el sanador, hermano, es Jesucristo. Son momentos especiales, no como los sanadores de hoy. Dice, traiga a todos los enfermos. Dios no hizo eso. Dios miró las ocasiones, las aprovechó para demostrar su gloria y su poder. Y aquí respaldando a sus discípulos, a sus apóstoles, en la predicación del Evangelio, hay un propósito. Dijo un predicador en una ocasión que él había resucitado. Dijo, yo resucité, dijo, a una mujer de 4 días de muerta. Y yo me pregunté, ¿cuál es el propósito de resucitarla? Aquí había un propósito. Era el de engrandecer el reino de Dios y demostrar la gloria y la potencia de Dios, que no es de ningún hombre. Pero no se atribuyó como esto. Dijo, yo levanté a una mujer, la resucité de 4 días de muerta. Pedro aquí no se dio la gloria. Vengo a levantarte. No. Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Él estaba en su casa. O sea que meneaba la cama de donde estaba para demostrar que el milagro era perfecto, que no había duda. Entonces, el poder de Dios, como levantó a este paralítico, como enderezó las rodillas enrolladas de aquel cojo en el templo La Hermosa. Entonces nos damos cuenta que para Dios no hay absolutamente nada imposible. Dios tiene todo poder, tiene toda autorización y tiene toda la potestad, tal como el Señor dijo a sus apóstoles
el día cuando Él resucitó y se vieron en Samaria, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La autoridad es de Dios, no es de ningún hombre. La única manera que Dios puede manifestar su poder delante de nosotros es que seamos nítidos delante de Dios. Imposible, dice. A mí varios me han dicho, es que no se puede vivir. Entonces Dios está exagerando cuando nos está pidiendo santidad, cuando Dios nos está pidiendo pureza de la vida. Dios sabe que si nosotros nos entregamos a Él, Él puede. Cuando usted se niega a sí mismo, cuando usted ya no pertenece a usted, cuando usted ya no es una persona defensora de un partido político, que es todo lo mejor, no sé dónde. A mí me dicen, ¿verdad? A veces hablando de eso, pero hay que seleccionar el mejor. Pero ¿cuál es el mejor? Pues si ningún hombre es mejor sin Dios. Claro, hay cualidades en los hombres, pero el hombre con autoridad, hermano, es algo serio, ¿verdad? Entonces el que tiene el poder, ¿qué piensa? ¿No lo echar en la cárcel, mandar a matar y desalojar? Son los poderosos. Estimado amigo, el amor de Dios es inmensamente grande. Cuando un hombre está metido hablando de esas cosas en defensa de un partido, hermano, anda más loquito que mandaba a hacer, es un loco. Porque en la vida cristiana no hay ningún líder en la tierra que pueda igualar al poder de Dios. En lo secular, los gobernantes, ni en las organizaciones evangélicas, hay uno, no, es Jesucristo. Entonces, usted tomado de las manos de Jesucristo puede ser un instrumento en sus manos. Dios puede usarlo a la misma manera que Pedro, como Dios usa al ángel Gabriel, a Miguel, de la misma manera puede usarle a ustedes. ¿Qué son los ángeles? Están puestos al servicio de Dios y de la iglesia. ¿Y qué es un hombre cristiano? Un hombre que ha sido rescatado de la vana manera de vivir para ser un instrumento en las manos de Dios, para servir a Dios. Y así como Pedro obedece a Dios, usted y yo le podemos obedecer. Entonces, los ángeles, aunque son superiores en poder y en todo, pero no son superiores a nosotros en el sentido del conocimiento de Dios, porque así como ellos han vivido y tienen la experiencia de conocer a Dios, nosotros tenemos la experiencia de conocerle también personalmente por la fe, a través de las Escrituras y por medio del Espíritu Santo y por el testimonio de la gente que han sido rescatadas de los vicios, de los placeres, y vemos a hombres totalmente transformados, alejados del mundo, alejados del mundo. Qué lindo es verdaderamente. Entonces, le dice, Jesucristo te sana, es Cristo. Y no solo eso, adelante vimos que resucitó a una jovencita muerta ahí en este lugar de Jope. Entonces dice la Biblia, y viendo todos los que habitaban en Lida y en Sarona, los cuales se convirtieron al Señor. Todos los de cada comunidad vinieron y se convirtieron a Dios. Qué lindo los grandes propósitos de Dios, es la salvación del hombre. Dios permitió aquellos milagros en aquel entonces, los puede permitir ahora, con el fin de que los hombres conocieran que en los hombres de Dios está el poder de Dios, que fluye el amor y la misericordia de Dios. Entonces, hay grandes propósitos. El propósito de la resurrección de Lázaro era demostrar la gloria de Dios. A veces nos ponemos vanagloriosos cuando Dios nos usa, cuando sin Él no somos nada. Él tapa la boca, nos cierra el entendimiento y no somos nada. Pero cuando nos humillamos delante de Él, Él puede hacer maravillas y prodigios a través de su vida. No habrá nada que usted no pueda hacer tomado de la mano de Dios. Como mirábamos ayer nosotros, y andaban en el temor de Dios.
y en el consuelo del Espíritu Santo. Son cosas grandiosas y poderosas, donde el hombre debe de disfrutar de ese poder divino, de esa gracia maravillosa. Y dice, y viéndolo todos los que habitaban en Lida y en Sarona, los cuales se convirtieron al Señor. Entonces, en Jope había una discípula llamada Tabita, que si la declaramos quiere decir Dorcas. Esta era llena de buenas obras y de limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días que enfermó y murió, a la cual después de lavada pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres rogándole, no te detengas en venir hasta nosotros. Y Pedro entonces levantado, se fue con ellos, y llegó y hubo llevado, y le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Entonces echándolos fuera todos, Pedro, puesto de rodillas, oró y vuelto al cuerpo, dijo a la Tabita, levántate, y abrió los ojos y viendo a Pedro se incorporó. Aquí la palabra de Dios nos dice que esta Tabita enfermó, vivía en Jope, y vemos las cualidades de esta joven. Y dice, y había una discípula llamada Tabita, que si lo declaras quiere decir Dorcas, era llena de buenas obras y limosnas que hacía. Era una joven que continuamente estaba sirviendo a los demás. Tenía disponibilidad para ayudar. Tenía disponibilidad para servir. Esto es lo que nos señala las Escrituras. Era llena de buenas obras y de limosnas que hacía. Pero ella enfermó y murió. Después dice, después de haberla lavado, la pusieron en la sala. Y ahí terminó. Y luego nos dice que como Lida estaba cerca de Jope, enviaron a 2 discípulos a rogar a Pedro que viniera, y Pedro fue con ellos. Y al llegar allá le mostraron le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Qué duro cuando una persona es una servidora de Dios y ha partido. Dice, las viudas lloraban y mostraban lo que hacía. Era un excelente joven. Entonces dice que Pedro la echó fuera. Todos los que estaban ahí la echó afuera y cayó de rodillas. ¿Por qué Pedro le echó fuera? Porque él no tenía seguridad de lo que podía acontecer. Él se arrodilló a implorar, a buscar el nombre de Dios. No llegó ahí con prepotencia, vengo a sanarte. Bien diferente, cómo Dios guía a los hombres. Primeramente en Lida le dice a Eneas, Jesucristo te sana. Ya traía una visión de Dios, pero acá él no estaba seguro de lo que iba a hacer. Y se arrodilla y sin duda cuando Dios le mostró que la iba a levantar, entonces él quedó orando, buscando de Dios. Recuerdo en una ocasión que me fueron a llamar a mí
como a las 10 de la noche, que había una joven que estaba enferma con un soplo en el corazón. Entonces yo les dije, voy a cenar, y estaba cenando a esa hora. Me comí las tortillas y me arrodillé. Y le dije, Señor, voy a ir, úsame. Y con el foco abrí el Nuevo Testamento y empecé a leer en Primera de Pedro 2:10, donde dice, si alguno habla, hable conforme la palabra de Dios. Y si alguno ministre conforme el poder de Dios, para que en todo sea Dios glorificado y no el hombre que se atribuye alguna virtud y poder. Esa virtud y poder es de Dios, que lo confía a cada uno de nosotros. Nosotros nos adueñamos y creemos que somos el dueño de todo. Cristo es el poderoso y debe de habitar. Gente donde ni siquiera habita Cristo presume tener poderes. Ningún cristiano fiel presume tener poderes. Mire, Pedro se arrodilla y entonces, echando fuera a todos, Pedro, puesto de rodillas, oró. Y vuelto al cuerpo le dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Y viendo a Pedro se incorporó. Y él le dio la mano. Y levantándola, entonces llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Y esto fue notorio por toda Jope. Y creyeron muchos en el Señor. Los de Judea, de Jope, de Lida y todas las comunidades cercanas. Era un hombre que eran conocidas, como el asunto del problema en Jope y todo eso. Y aquí ahora de esta niña Tabita, la cual el poder de Dios vuelve a usar al apóstol Pedro, no para que la sanara, era el instrumento. Pedro solo era un instrumento. Usted tiene sed y agarra un guacal o un vaso. Ese no le quita la sed. Solo es un instrumento el vaso. Yo quiero que entienda esto. Usted agarra un vaso y se lo empina. Tiene sed. Quiere saciar su sed. Pero ese vaso está vacío. Usted tiene que ir a la fuente, llenarlo de líquido y lo toma. Gracias. Y usted dice, gracias vaso. No, ese solo fue un instrumento. Así nosotros somos un instrumento para llevar adelante el Evangelio, para la predicación del reino de Cristo, para engrandecer el nombre de Cristo, para que su nombre sea glorificado en cada uno de los creyentes fieles, en los hombres que no se avergüenzan del nombre de Cristo, que no tienen pena de servir al Señor, que no hay nada que le señalen. Es un hombre separado del mundo, alejado de los placeres, alejado de la vanagloria. Es un instrumento útil solo al servicio del Señor. Los hombres están sirviendo a los políticos y están sirviendo al Señor. Están en las canchas de diversión y dicen que son servidores de Dios solo por el alto y grande conocimiento intelectual que tienen, pero sin una experiencia de la presencia de Dios en los corazones. Muchos de los grandes instructores de la Biblia son vacíos, no tienen poder, dicen grandes verdades, pero sin autoridad. No tienen poder, han perdido el poder de la gracia de Dios, porque hace tiempo Dios está lejos de ellos. Quedaron con conocimiento, pero sin el poder en el cual se manifestaba en la vida de estos hombres. Qué lindo es. Y dice, y esto fue notorio por todo Jope, y creyeron muchos en el Señor. Las multitudes venían al Señor. Usted no se preocupe cuando el resto del mundo que no se convierte lo señala a usted de una u otra manera. Debe estar preparado. ¿Qué le dijeron los mismos religiosos al Señor? Demonio tienes y estás fuera de sí. ¿Y por qué lo crucificaron? Porque él dijo, yo para esto he nacido. Le dijeron, tú eres rey, para esto he nacido. Y por ahí
Dijeron que si era el Hijo de Dios. Dijo, si yo dijera que no, sería mentiroso como ustedes. Blasfemia, dijo el sumo sacerdote y rasgó los vestidos. ¿Qué más testigo queréis? Sin sabiduría de interpretar la palabra de Dios. Pero así tenía que cumplirse la palabra del rey. Perdón. Pedro y Pablo. Pablo tuvo que huir. Tuvo que irse lejos. Porque por causa del evangelio. Ahora se levanta Pedro después, como las iglesias tenían paz. Ya no hay persecución de ellas por el momento. Pedro empieza ahora a buscar la gloria de Dios, y a buscar la grandeza, a visitar las iglesias, a confirmarlas, a edificar la iglesia. ¿Cómo se edifica la iglesia? Enseñándole a vivir en el temor de Dios. ¿Cuánta gente dentro de las iglesias que no conocen el temor de Dios, que no reverencian el nombre de Dios? Usted va a ver hermanos que nunca se han arrodillado en la iglesia, cuando la Biblia dice que toda rodilla se doblará. Hoy no se doblan, en aquel día se van a doblar. Van a doblar su rodilla, van a confesar que Jesús es el Señor, pero va a ser demasiado tarde. Va a ser demasiado tarde. Qué triste cuando tenemos la gran oportunidad hoy. Y esto fue notorio en todo Joppe y creyeron todos, muchos. En el Señor no eran poquitos, eran muchos. Quiera Dios que nosotros volvamos al cauce de las Escrituras. Que volvamos al cauce del camino que es Cristo. Que nos volvamos de andar en nuestra propia senda y caminemos en la senda de la santidad. La santidad es Cristo viviendo en el corazón. La santidad es el gran yo soy, el Rey de reyes, el Señor de señores. Esa es la santidad. Que usted pueda vivir en ese temor. Que usted pueda andar en ese temor. Que usted pueda vivir una vida de integridad total delante de Dios, una consagración donde se abandona a los pies de Cristo, ya no para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos están pensando cambiar este país? Muchos, pero nadie lo podrá cambiar. Esto va de mal en peor, estimados amigos. Esto va de mal en peor. Nadie lo va a cambiar. Porque si esto tiene un cambio, la palabra de Dios no es la verdad. Si los creyentes están helados, es porque la Biblia lo pronostica. No vendrá sin que antes venga la apostasía, venga la tibieza, los creyentes tibios, soñolientos, somnolientos, y con pereza, no son estudiosos de la Biblia, no oran, y si oran es para que los miren, para que oigan en la casa, no oran. No hay una comunión a solas con Dios, el momento de subir al monte de la santidad, donde usted disfruta delante de Dios y usted se convertirá en un vaso como Pedro, como Pablo, como aquellos hombres que no tuvieron vergüenza del Señor y que la muerte no los detuvo. Nosotros cualquier cosa nos detienen para negar a Cristo. No vive, ¿qué pasa? Él vive, hermano. Él vive. Tenemos que humillarnos continuamente delante de Dios. Dios nos va a probar. Mire, Pablo hizo grandes milagros. Dios lo usó. Pero él estaba enfermo y le pidió al Señor. Y dice 3 veces he orado al Señor por mi sanidad. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Porque en la debilidad se perfecciona la gracia de Dios. Que te baste mi gracia. Que Dios nos dé la gracia para soportar las dificultades, los problemas, sin perder de vista al Señor. A veces nosotros nos enfermamos y le damos el primer lugar a las enfermedades.
Son males que nos aquejan, espíritus de enfermedad que vienen a nosotros. Le duele una muela a una persona y dice el predicador: es demonio, lo vamos a caer. No es demonio, es una muela picada. Y debemos de entender eso. Entonces, no podemos confundir entre un espíritu de enfermedad ante un demonio. Una persona está enferma y todo dice: vamos a sacar este demonio, dicen. No, debe aprender a distinguir quiénes son endemoniados y quiénes tienen un espíritu de enfermedad que Dios lo ha permitido, quizás para enderezar sus pasos, para enderezar su vida. Si después de reprendido no reconoce y endurece su corazón, no habrá remedio. Y la otra cosa, que las enfermedades vienen por una prueba. Me diría de mí un ejemplo bíblico de alguien que recibió enfermedades como prueba. Job. Job fue aprobado. Dios probó ante Satanás que hay hombres que hayan perdido el capital, hayan perdido todo lo económico y hayan perdido la salud y la esposa lo abandone, son íntegros delante de Dios. Eso era Job, un hombre íntegro. Que cuando él se vio perdido, que no había esperanza de su restauración de la salud, pero dijo: pero yo sé que tengo de ver a mi Salvador. Tenía una visión más allá, que aunque él había perdido toda su hacienda, había perdido su salud, sabía que había algo mejor para él. Después de aquí dice: yo sé que tengo de ver a mi Salvador. Tenía esperanza en la salvación, tenía esperanza de ver a Jesucristo. Qué lindo es ver en la historia de las Escrituras a hombres que marcaron la diferencia en este mundo y que dieron testimonio y siguen dando testimonio hasta el día de ahora. Cuando nos tenemos a entender la Escritura, aquí vemos nosotros en este pasaje la sanidad de un paralítico y la resurrección de una niña muerta, de una jovencita muerta. Sanidad y resurrección es el gran poder de Dios sobre la vida de los hombres. Yo no puedo decirle a usted: reúname todos los enfermos que yo los voy a sanar. ¿A cambio de qué? Si Dios me mostrara y me dijera, yo lo haría. Pero ¿cuál sería el propósito? Tal vez ganar a Otoro, salvar a Otoro. Pero para exhibir a un hombre que esté el grande y de ahí para allá no le cabe un buey en la vida, ¿verdad? Es más grande todavía. Se vuelve repugnante, prepotente, orgulloso y vanidoso. No, el hombre de Dios es sencillo. Usted no mira la prepotencia en Pedro. Usted no mira la prepotencia en ningún siervo de Dios a través de la Biblia. Fueron hombres que siempre estuvieron dedicados para Dios. Pensaron en la gracia, en la grandeza de Dios, en su poder. Y en ambos casos, en el caso de Eneas, dice la palabra: y vieron todos los que habitaban, todos los que habitaban en Lida y en Sarona, los cuales se convirtieron al Señor. Todos los de Lida y Sarona se convirtieron al Señor. El propósito de la sanidad del paralítico era salvar a esas comunidades. Y en Jope, y esto fue notorio por todo Jope, y creyeron muchos en el Señor. Aquí no fueron todos, pero fueron muchos. Posiblemente la mayoría vinieron y creyeron en el Señor. Yo concluyo preguntando: ¿y usted cree en el Señor? ¿Usted cree que el Señor tiene poder? Que Él es Dios. Yo sí creo. Y Él puede obrar en su vida y en mi vida como Él quiere. El poder es de Él, no es de ninguno de nosotros. Cuando alguien nos pide que oremos por la salud de alguien, lo hacemos en la presencia de Dios. Pero no le declaramos sano.
Muchos pseudo dirigentes dicen, te declaro sano, te declaro, te decreto que estás sano, establezco la sanidad. ¿Quién hace decretos? En el mundo, ¿quién hace decretos? El presidente. Si hay en las leyes, los decretos, en los, ¿cómo se llama? En los abogados, en el poder legislativo, y el presidente los aprueba o los veta, o sea, los anula, no los deja pasar. Ellos hacen decretos. El pueblo no hace decretos. Va a hacer el pueblo una ley que le diga que tiene que andar argollado con un cinturón o con el casco. No lo haría. Que no necesita eso. Ese no es un protector, el casco tal vez. Pero son unos cascos podridos que venden. Solo se caen, así se quiebran, que van a defender la cabeza. Estimados amigos y hermanos, la mejor protección es Jesucristo en la vida del creyente. Él es el que decreta y establece las leyes. Nosotros las cumplimos, las ponemos por obra. Y no podemos llegar a decretar a uno que está sano. Mentiras. Es Dios. Nosotros lo somos penitentes y humildemente venimos delante del Señor. Y si el Señor nos muestra que oremos por alguien, oramos para que Dios lo sane. Si Él quiere lo va a sanar y si no, no lo sana. La tarea de nosotros es orar por los enfermos. Recordar la palabra de Dios que dice que oremos los unos por los otros para ser sanados. Que oremos por los enfermos y los enfermos sanarán. Nosotros queremos sanar a los enfermos sin tener una relación con Dios. Permita a Dios que nos volvamos de nuestros malos caminos, de nuestros malos sentimientos y nos humillemos delante del soberano, todopoderoso, el que tiene todo dominio, el que tiene toda la autoridad, el que tiene toda potestad, que puede quitar o dar la vida. Cualquier cosa, nos quita la vida o nos la da. Está en las manos de Él. Nosotros nada podemos. Espero que esta tarde hayamos aprendido algo de estos pasajes. La sanidad de un paralítico y la resurrección de una muchacha. Poderoso es Dios. Y así como usó a Pedro en estos grandes eventos, puede usarte a ti y a mí. Solo pongámonos en las manos de Dios. No le va a pedir, Señor, que yo haga lo mismo de Pedro. Eso es lo que quería. Es lo que quería el brujo de Samaria, el que pidió a Pedro que les daba dinero para que le dieran ese don, que a cualquiera que le pusiera la mano. Eso no es así, hermano. Dios te va a usar como Él quiere, como Él anhela. Dios te va a usar como a Él le parece. Deseo que esta tarde los amigos se conviertan a Cristo, se vuelvan de su mal camino, que los amigos se vuelvan al Señor. El único medio de salvación es Jesucristo. Estimado amigo, por favor, no endurezca su corazón. Vuélvase al Señor. Los que nos escuchan en el mercado y no han recibido a Cristo, háganlo. Vuélvanse al Señor, entréguenle su vida. La vida en Cristo es mejor que el oro y la plata. La vida en Cristo es mejor que los tesoros terrenales, mucho mejor. Vuélvase al Señor de todo corazón. Ríndase a Él ahora y vuélvase, que Él tiene poder de salvarlo. Él tiene poder de limpiar su alma y hacerle una nueva criatura. Quiero invitar a los hermanos, a los que oyen diligentemente esta palabra. Busque la santidad. No se quede aislado. Busque la santidad. Recuerde usted que sin santidad nadie verá al Señor. Dios les bendiga. Fundamento firme.